Bien, estamos de vuelta con Jorge Montenegro, jefe de la Autoridad Nacional del Agua. Hola Jorge, ¿cómo estás? Gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Gustoso estar aquí en tu programa y vemos que tienes una bastante audiencia y estamos para eso. Muchas gracias. Jorge, en la última semana hemos conversado por un lado con el ministro de Agricultura y por otro lado con Fernando Silloni sobre el problema del agua, que es un problema enorme. Y lo que yo les decía a ambos, la pregunta con la que yo abría la entrevista en el caso de ambos, y que es la misma con la que quiero abrir esta entrevista, es ¿por qué, si Perú es uno de los países con mayor disponibilidad de recursos hídricos del mundo, tiene tantos problemas de escasez de agua? ¿Y por qué la mayor parte de nuestra agua termina en el mar? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué no manejamos mejor nuestra agua? ¿Y por qué tenemos tantos conflictos por el agua? Claro, si bien es cierto, ocupamos un buen lugar en cuanto a los países de mayor disponibilidad hídrica, pero recuerda que espacialmente el agua no está distribuida adecuadamente. En el caso de la costa, como normalmente le conocemos, existe una disponibilidad que en el orden del 1.8% del total. En cambio, en selva, lo que es Amazonía propiamente, estamos alcanzando el 97%, sin tener en cuenta todavía la incorporación de Titicaca, que tiene el 0.5%. Pero así como tenemos menos agua en el caso de la costa, tenemos una población mayor que otros lugares. En el caso nuestro, en costa, tenemos casi un 60-65%. O sea, tenemos menos agua, pero tenemos mayor población asentada. Claro. Y lógicamente la pregunta que me haces es razonable porque todos los años en época de lluvias, que ya empiezan, dicho sea de paso, a partir de enero, febrero, marzo, siempre vemos que agua se va perdiendo al mar. Exacto. Y justamente uno de los temas que nosotros como Autoridad Nacional venimos sosteniendo es la escasez o la baja infraestructura hidráulica que se encuentra en el país. Claro, ahí va mi punto, porque si bien es cierto lo que tú dices, que es que el agua está distribuida en ciertas regiones del país y no hay mucha agua en la selva, por ejemplo, hay poca agua en la costa, lo cierto es que eventualmente esa agua termina en el mar, y aquella agua que no termina en el mar podría ser, no sé, guardada en reservorios, podría ser guardada de distintas formas, y la misma agua que sí llega a la costa podría ser utilizada de manera mucho más eficiente. Entonces, ¿por qué en el Perú no construimos más infraestructura hidráulica? ¿Qué es lo que sucede? Y gracias por la pregunta. La semana pasada, entre el 21 y 22 del mes pasado, logramos tener un evento internacional, de carácter internacional, justamente que tiene que ver con el tema de lo que es infraestructura hidráulica relacionada a lo que es presas y seguridad de las mismas. Ha sido bastante concurrido, más allá de 250 asistentes con especialistas de España y también nuestros especialistas, que ha permitido poner en gran valor cuánta importancia tienen esto y cómo es que nosotros tenemos que empezar a articular, que ya lo venimos haciendo con algunos gobiernos locales y algunos gobiernos regionales. Claro, ¿y qué decían esos especialistas? ¿Por qué no se construye la infraestructura para almacenar y transportar el agua en nuestro país? Es que justamente va por ahí. O sea, nosotros como ANA venimos ya impulsando con ello, y el hecho de no poder contar con una infraestructura es porque lamentablemente los recursos económicos que se cuentan en las diferentes regiones no le dan cierta prioridad. Entonces ahí donde venimos nosotros un poco sensibilizando, capacitando, trasladando información para mostrar que sí o sí tiene que en futuro cercano atender, porque las demandas de ahora van a ir creciendo en la medida de que pasen los años. O sea, tú dices que por un lado tenemos un problema político, que los gobiernos regionales, por ejemplo, o el gobierno central no toma la decisión política de construir más infraestructura. Bueno, yo diría un poco más al tema de los gobiernos regionales, porque ellos cuentan con presupuesto, y lo venimos haciendo, y te digo un ejemplo típico ahorita, y creo que de ello poder trasladarse a otras regiones. Hoy día estamos trabajando en lo que corresponde a la presa Las Delicias, que está ubicada en Saña. Y ahí participan ¿quiénes? Mira lo interesante e importante, participa la misma Junta de Usuarios con un aporte considerable para poder contar con los estudios de preinversión. Está el mismo gobierno regional de La Libertad, está el de Lambayeque, ambos también aportan para poder contar y la Autoridad Nacional del Agua. Entonces, ahorita ya en marzo del próximo año estamos entregando ya el estudio de factibilidad del proyecto. Eso va a permitir regular 80 millones de metros cúbicos y que va a mejorar y va a ampliar frontera agrícola en el sector. Entonces, si hubiese esa idea, y creo que si empezamos un poco a valorar ese esfuerzo y esa articulación de estas partes,
tranquilamente podría trasladarse también a otras regiones. Repito, la idea es aquí, a través de la Autoridad Nacional del Agua, y seguir impulsando la necesidad de poder contar con esta infraestructura. Claro, y yo entiendo que se está haciendo algo interesante en Ica también, ¿no? ¿Nos puedes contar un poco? Claro, en sobre eso? Ica, el Ica es un tema que no viene de ahora, viene ya de algunos años atrás. El estrés hídrico en lo que corresponde a aguas subterráneas pues es caótico, ya se han dado algunas alertas de que se desciende en promedio entre 1, 1,4, algunos lugares hasta 1,4 metros por año. Sin embargo, necesitamos adoptar algunas medidas de corto plazo, de mediano plazo y largo plazo. Actualmente la Autoridad Nacional del Agua ya viene trabajando con Minagri, viene trabajando con el gobierno regional a través del PETAT y viene trabajando con las organizaciones de usuarios que hacen uso de este recurso subterráneo para trabajar en dos grandes temas. Uno, que está desarrollándose con los excedentes del río Pisco, ¿sí? Río Pisco, que tiene un doble propósito. Pisco, si bien es cierto, tiene agua y en algunos tiempos, o en algunos meses, estos excedentes se siguen perdiendo al mar, ¿cierto? Pero también Pisco tiene un problema de drenaje. El hecho de poder dotar de más recursos hídricos a ese caso, a esta junta de usuarios, esta zona que hace uso de recurso agrícola, ha ido perdiendo año a año que varias áreas que anteriormente eran potenciales para agricultura se vayan degradando y salinizándose. Eso ha conllevado a que se reduzca pues el área productiva. Entonces, en ese sentido estamos trabajando ya en un proyecto integral. Uno, que atienda lo que es el drenaje, lo que corresponde a demanda Pisco, y en la otra margen, en la margen izquierda, estamos desarrollando un proyecto que va a atender justamente lo que es Villacurí Lanchas. Villacurí Lanchas hoy en día tienen en promedio casi cerca de 26, en promedio en los dos, 26 a 30 mil hectáreas. A ello le estamos proyectando poder aprovechar un caudal que son los excedentes del río Pisco, pero a través de galerías filtrantes, sí, que normalmente se da pues entre el enero, febrero, marzo, galerías filtrantes para no afectar y filtrar y tener un agua de mejor calidad. Y también complementar con agua subterránea. Eso va a permitir trasladar entre 100 a 100 millones de metros cúbicos. O sea, para ponerlo en sencillo, lo que ustedes están haciendo con este gran proyecto es reinyectando agua. Exacto, ¿cierto? El objetivo de fondo es reinyectar agua para lógicamente empezar a recuperar el acuífero de Villacurí Lanchas, que hoy día tiene grandes problemas. Entonces, este trabajo ya se está desarrollando, estamos con UNOX, quien nos apoya también en todos estos estudios de detalle, que permita lógicamente en un corto plazo, estimamos que dentro de unos 8 a 10 meses poder contar con estudios ya a nivel de detalle que pueda conllevar a su inversión. Quiere decir que lo del río Pisco podemos inyectar más o menos entre 100 a 120 millones de metros cúbicos. Eso atendería tremendamente la demanda que hace Villacurí Lanchas. Es interesante porque, o sea, lo están reinyectando, si quieres, al mejor reservorio que existe, que es el... Que es natural. Exacto, el reservorio, si quieres, construido por Dios. Claro, ¿no? Pero eso va en etapas. Ahora vamos a reinyectarlo porque la infraestructura de conexión o una red de conexión a nivel de todos los pozos existentes en Villacurí Lanchas sería una segunda etapa que puede dotarse, puede suministrarse. En tanto, ahora vamos a inyectarlo. Pero eso no solo, no solamente Villacurí Lanchas y Pisco, sino ahora también tenemos el tema, hoy día ya estamos a puerta de empezar a trabajar y a trasladar recursos excedentes del río Ica. Recuerda que Ica en esta época también hay cierto caudal que se pierde. Entonces, con las juntas de usuarios, tanto de agua superficial como agua subterránea, el proyecto especial Minagri, a través de ellos están financiando un recurso para poder habilitar canales que anteriormente estaban totalmente colmatados, dejado de tener un mantenimiento adecuado. Hemos determinado o hemos ubicado algunas pozas donde esta agua excedente, con una buena captación y todo lo demás, poder llevarlo e infiltrar. Estimamos que este año podamos más o menos infiltrar cerca de 40 millones de metros cúbicos. Es una acción rápida, o sea, estamos aprovechando de quincena de diciembre, Dios mediante, hasta más o menos marzo, abril, poder captar, almacenar e infiltrar. Eso va a afianzar el recurso acuífero y esto pues va a ayudar tremendamente a la gran problemática que tiene Ica y más aún considerando que es un gran exportador en la región. Perfecto. Me están pidiendo una pausa. Vamos a una pausa y volvemos con Jorge Montenegro, jefe de la Autoridad Nacional del Agua. Bien, estamos de vuelta con Jorge Montenegro, jefe de la Autoridad Nacional del Agua. Jorge, tengo una pregunta ya que estamos hablando sobre Ica. Yo estaba viendo que una noticia que dice que
En Ica hay 864 pozos utilizados, de los cuales 615 no tienen licencia. ¿Cómo sucede esto? O sea, ¿cómo puede haber ese nivel de comercio informal de agua, de utilización informal del agua, especialmente si ustedes saben que existen los 615 pozos, ¿no? Sí, mira, ahí es una problemática de verdad bastante interesante. Sin embargo, estamos ya adoptando medidas correctivas. Tal es así que ya venimos trabajando un programa de ordenamiento del uso de agua subterránea para lo que corresponde a toda la región de Ica. Primeramente, hay que diferenciar que, si bien es cierto, existen una cantidad indeterminada de pozos, podemos decir que pueden ser más, pueden ser menos. Seguimos manteniendo el tema de la especulación. Desde el mes de agosto para adelante ya estamos trabajando, se viene trabajando ya en el inventario de pozos. Y no solamente eso, sino al ese inventario también se ha coordinado con las diferentes organizaciones de usuarios que cada uno de ellos deba, sí o sí, instalar un medidor de caudal. Esto nos va a permitir con el inventario poder saber cuánta agua en verdad estamos extrayendo y cuánta agua en verdad necesitamos incorporar. Entonces, se está trabajando ya un programa de ordenamiento que tiene que ver con una inscripción, una declaración jurada ante la autoridad administrativa del agua, que nos permita saber cómo están estos pozos, desde qué año fueron perforados, desde cuándo tienen este uso pacífico atendiéndose. Hay toda una suerte de procedimiento que se viene trabajando ya de manera continua y articulada y consensuada con los propios usuarios, ¿no? Con el gobierno regional y nosotros, a efectos de poder establecer y dar las condiciones a este ordenamiento. Tú has hablado bastante sobre estos proyectos de infraestructura pública de agua que en algunas regiones no se hacen, pero en el caso de Ica, por ejemplo, o en otros casos que tú citaste, sí se están haciendo, ¿no? O sea, en algunos casos el sector público funciona construyendo la infraestructura, en otros casos no está funcionando. Pero a mí lo que me llama la atención es por qué esto solamente tiene que ser un tema del sector público. O sea, sería esperable, tratándose de un recurso tan importante y tan valioso, que hubiese mucho más inversión privada. Y a mí me da la impresión que esto tiene que ver con cómo está diseñado nuestro sistema de titularidades de agua, porque la ley señala que si yo, por ejemplo, tengo un derecho de agua, digamos, yo soy un industrial o un agrícola que tiene derechos de agua, yo no puedo vender el agua que me sobre o no puedo vender parte de ese derecho a otra persona, lo cual no me crea incentivos pues para yo ahorrar, ¿no? Quizá yo podría utilizar un sistema de producción, ¿no? Un sistema de riego más eficiente para poder ahorrar el agua, y lo haría si es que yo tuviese el incentivo de que puedo venderlo, ¿no? Y es más, construiría infraestructura para llevar el agua a otros lugares, pero eso no pasa, creo, porque se prohíbe pues la venta del agua en nuestro país. ¿Tú qué crees? Bueno, tu punto de vista es importante, sin embargo te puedo decir que en el tema de corto plazo que hablamos en el caso de Villacurrí Lanchas, estamos justamente conllevando a que esto sea una inversión, una asociación público-privada. Es buscar una suerte de un concesionario que permita suministrar recursos en cantidad, calidad y oportunidad. Claro, no, y eso es estupendo, eso me parece estupendo que sean asociaciones públicos-privadas, pero yo creo que el incentivo para ahorrarlo debería tener todo privado, y eso yo creo que se crea cuando el privado pues tiene la posibilidad de vender el recurso, porque así yo tengo incentivos pues para no desaprovecharlo, ¿no? Bueno, claro, te entiendo la pregunta en el sentido de que de acuerdo a norma eso todavía no se permite, a diferencia de Chile, que lógicamente hay un mercado de agua y en otros lugares más. Claro. Sin embargo, recuerda que la ley y la misma Constitución señala que el agua es patrimonio de la nación. Y eso somos respetuosos, más aún. Cuando hablamos de este tema tenemos que mostrar y dar en gran término lo que es seguridad jurídica. Claro, hay procedimientos, hay maneras de hacer las cosas, pero creo que estamos estableciendo ya un procedimiento que nos permita optimizar y, lógicamente, mejorar la eficiencia del uso del recurso. Claro. Ahora, es cierto que la ley, o sea, como tú dices, eso lo prohíbe la ley, pero se puede cambiar la ley. O sea, la Constitución también dice que los minerales son patrimonio de la nación y, sin embargo, pues los minerales se entregan a empresas privadas que luego los pueden vender libremente. Lo mismo se podría lograr si se cambia la ley sobre agua. Es posible, pero en tanto la Constitución, en tanto la ley exista y claramente dice la ley existe, no se puede hacer nada. Exacto, claro. La ley dice claramente que el uso poblacional es el de uso preferente, luego siguen los otros usos, ¿cierto? Y que entre ellos señalan las actividades productivas y las extractivas. Creo que en ese margen estamos actuando. Lo que falta, de repente, acogiéndote a tu pregunta, es todo un procedimiento, hay que analizar y hay que ver cuáles podrían ser las condiciones. Sin embargo, la Autoridad Nacional del Agua ya está trabajando en la medida de que resulta necesario trabajar
5 grandes ejes. Nosotros como autoridad tenemos bien claro lo que es trabajar sobre lo que es la cantidad, lo que es la calidad. Este última es un eje importante, toda vez que ya empezamos a trabajar. La semana pasada hemos hecho la recuperación del río Rima, el Pacto por el Agua, donde pretendemos lógicamente articular con las actividades privadas, con las empresas privadas y también las públicas, a efecto de poder llevarlo a cabo, que es un tema de calidad, no solamente en el caso de Rima, estamos trabajando ya en el caso del Chili, en Arequipa, en el Santa, en el caso de Huaraz, entre otros. Sin embargo, nos falta todavía mucho por hacer, pero ya iniciamos ese trabajo. Ahora, sí, solamente me faltaba el tema de la oportunidad que tiene que ver con la infraestructura. También estamos promocionando ya con los gobiernos regionales poder empezar a trabajar este tipo de reservorios o presas que permitan lógicamente regular, almacenar agua y trasladar la época de estiaje donde mayores problemas tenemos. Ahora, a mí otro tema que me hace pensar que quizá una de las razones por las cuales no se aprovecha bien el recurso tiene que ver también pues cómo está diseñado nuestro sistema de derechos sobre él, es que las tarifas de agua o la retribución económica que se cobra por el recurso varía, a mí me parece que de una manera, si quieres, un poco discrecional, ¿no? O sea, por ejemplo, las mineras pagan más que los agrícolas, pero pagan menos que los industriales, ¿no? Y a mí realmente eso no me hace ningún sentido, ¿no? O sea, quizá pues un fabricante industrial puede hacer un recurso mucho más eficiente el recurso y sin embargo se lo están dando más barato a las mineras, o probablemente en alguna zona tiene más sentido que lo tengan las mineras y no los agrícolas, pero se hacen estas tarifas pues diferenciadas, me parece de forma arbitraria. Claro, pero si tú revisas la retribución económica o lo que era antes canon de agua y haces un comparativo hoy en día, antes las mineras no pagaban lo que hoy día están pagando, pagaban mucho menos de lo que hoy día están pagando, el uso industrial por lo consecuente. Entonces, lo que se está haciendo aquí es una reestructuración que tiene que ver con la retribución económica. Pero aquí hay dos aspectos que señalar. Uno es la retribución económica que tiene que ver por el uso del agua, que en este caso es el Estado quien interviene. Y por otro caso, el otro tema es lo que es tarifa de agua, que son ahí los operadores, que en este caso lo ejercen las juntas de usuarios o proyectos especiales, donde ellos, en función a lo que es operación y mantenimiento y inversiones en infraestructura, señalan más o menos una tarifa que es lógicamente deducida y trabajada para que cada usuario pueda pagar este recurso, este valor, este monto, cuando hace uso de... Recuerda que la tarifa tiene que ver con el suministro. El suministro va en función a que cada uno de estos operadores pueden ser de mayor, menor o de repente de otro tipo, puedan conllevar y poder garantizar este suministro a estos usuarios. Pero probablemente tendría más sentido un sistema como, no sé, cualquier otro recurso natural donde, no sé, se lleva el agua, la persona que efectivamente puede hacer un uso más eficiente de él puede pagar más por ella y por lo tanto, pues, si hay un industrial que puede sacarle mayor provecho, usarlo más eficientemente que un minero, el industrial pues que pague más o viceversa, ¿no? Pero tenemos este sistema donde no se asigna el agua sobre la base de esos criterios. Estamos trabajando sobre un procedimiento a efecto de poder determinar cuál sería el valor real del agua, de acuerdo a lo que se manifiesta, el uso agrícola, poblacional, el uso energético, minero, entre otros, pero estamos ya trabajando en un procedimiento. Por ahora hemos adoptado un factor que nos va a permitir por lo menos empezar a trabajar y eso va a generar recursos que van a ser trasladados en un momento a las organizaciones de usuarios a través de las cuencas, porque recuerda que en la Autoridad Nacional del Agua ya tiene ahorita planes de gestión, hay un plan de gestión a nivel de cuencas, son 6 cuencas pilotos. Es posible que esta retribución económica ya sea parte de este recurso que puede ser trasladados a estas cuencas, consejos de cuenca, a efecto de poder priorizar algunas actividades. Y eso va a permitir poco a poco ir teniendo muy en razón a lo que me acaba de preguntar. ¿Existe diferencias en cuanto al uso poblacional, uso agrícola, uso minero? Claro, pero repito, si hacemos una comparación de hace 2 años atrás a la de fecha, la anterior fue totalmente mucho más baja en temas minero, energético, entonces, frente a lo de ahora. Creo que el procedimiento nuestro va en razón de poder contar sí o sí con un procedimiento adecuado que permita ordenarnos, que permita definir cuál es el valor real del agua y cómo manejar el tema de la eficiencia en cuanto a su uso, aprovechamiento, toda vez que el agua sigue siendo un recurso vital importante para la vida, para el desarrollo y con una visión de país que permita lógicamente enfocar todo desarrollo en general. Ok, Jorge, te lo agradezco mucho, nos ha ganado el tiempo, se nos han quedado varios temas sobre la mesa, pero nada, ojalá puedas venir otro día para seguir conversando, porque este tema pues es de tremenda importancia. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por la entrevista. Bien, vamos a una pausa final y regresamos.